Mi nombre es Brígido Navarrete y les quiero comentar que si bien el virus del SARS-CoV-2 nos está afectando a todos nos afecta de una manera muy distinta, no va a ser igual para cada uno. Lamentablemente van a existir grupos de riesgo. Hay grupos de riesgo que, como hemos entendido, como hemos encontrado en las noticias, por comentarios de conocidos, de doctores, van a ser mucho más susceptibles a desarrollar la enfermedad de una manera grave. Sin embargo, también hemos encontrado que en el otro extremo va a haber pacientes o va a haber personas que lo viven de una manera sintomática. No es que sean dos enfermedades distintas, es la misma enfermedad, solo que a cada quien le va a atacar diferente. Sin embargo, también hay un punto intermedio. Así como no todos los pacientes que van a tener el COVID van a fallecer o van a estar intubados o van a estar hospitalizados en terapia intensiva, y no todos los pacientes que lo tienen, o la mayoría, van a ser asintomáticos, tenemos una fase intermedia de... Generalmente nos han comentado que las personas con problemas metabólicos, con diabetes, las mujeres embarazadas, los pacientes portadores de enfermedades que hacen que bajen sus defensas, los adultos mayores, van a tener una mayor predisposición a presentar la enfermedad. También tenemos la idea de que si somos jóvenes no nos va a pasar absolutamente nada. Justamente por esto nosotros queremos hacerles ver que hay una experiencia y hay una visión distinta de todo esto. No todos los que van a tener el SARS-CoV-2 se van a morir, y no es tampoco una enfermedad que es un poquito más que una gripa. No porque no tengamos una edad avanzada o no porque no tengamos una enfermedad concomitante, una enfermedad que pudiera agravar la situación, vamos a tener casi nada de síntomas. Por eso mismo quisimos hacer este webinar y precisamente por lo mismo tenemos invitados aquí a Camila, a Sergio, a Ricardo y a Sandra. Antes de que empecemos el webinar, quiero agradecer a 33 Visual, que es quien patrocina este webinar, integrado por Martín Vargas, Gladys Campero y Carlos Morán. Ellos son los creadores y desarrolladores de la plataforma apoyocovid19.com, en la cual Sandra Vargas, Alexis Schreck y un servidor tenemos el gusto y el honor de participar junto con nuestro grupo de voluntarios. Esta plataforma de apoyocovid19.com surge como una necesidad que encontramos de que los pacientes o que las personas que pueden estar viviendo esta pandemia, tanto en confinamiento como con síntomas de enfermedad o asociados a que algún familiar esté enfermo, pudieran tener acceso a un tratamiento psicológico de contención inmediata. Entonces, se crea la plataforma con voluntarios que no tienen ningún costo. Las personas que ingresan a la plataforma pueden recibir la atención inmediata para el control tanto de la ansiedad como de depresión, como de depresión que pudieran estar viviendo por el confinamiento, como aquellos que también han llegado con la enfermedad y necesitan empezar un tratamiento. Justamente a través de estas experiencias fue que surge la necesidad de esto, y quisiera que cada uno de ustedes, tanto Camila, Sergio, Ricardo y Sandra, nos pudieran hablar un poquito sobre su experiencia y su vivencia con esta enfermedad, con el haber contraído el SARS-CoV-2. ¿Quién quisiera empezar de ustedes? Pues si quieren empiezo yo para animarlos a los demás. Yo soy Sandra Vargas, soy también participante de la plataforma Apoyo COVID-19.com. Irónico, ¿verdad? Para mí fue como algo que me marcó de manera importante cuando supe que estaba contagiada de COVID. En un principio como que lo quise medio negar, ¿no? Le pregunté, me acuerdo varias veces a la internista por qué ahora sí era COVID y la vez pasada que me había enfermado no era. Finalmente, bueno, me dio las razones médicas por las que era obvio que era COVID. Aún así, bueno, me hice la prueba, salió positiva. Para mí fue, en un primer momento, fue algo que me asustó mucho. Yo estaba con mis hijos, que son chiquitos, como algunos de ustedes ya saben. Mis niños en ese entonces, Lorenzo de 5 y Cami de 8.
Y primero, como no sé la experiencia de los demás, y eso va a ser lo interesante y lo padre, empieza así como una especie de influenza, me dolía todo el cuerpo, o sea, me dolió todo el cuerpo de una noche que tienes como que mover, ¿no? Es un dolor corporal muy raro. Pero después no me sentía tan mal, hubo como un lapso de un par de días que no me sentía tan mal, entonces me habían dicho que por no ser población de riesgo, probablemente en 3 o máximo 5 días me iba a sentir bien, como que hasta ese momento había tenido una fiebre muy leve y este dolor de músculos que con un analgésico se me había disminuido, entonces pensé que iba a ser algo llevadero. Y pues, oh, sorpresa, yo me enteré presenté síntomas el jueves, el viernes tengo la cita con el internista por videollamada, el sábado y el domingo, el sábado todavía empecé a sentirme mal, pero no tan mal. El domingo fue el peor día, yo creo, de todos, porque es una sensación muy extraña que yo nunca había tenido. No es dolor, yo no tuve dolor, yo tuve una sensación de mareo, de náuseas, me paraban, me jalaban la cabeza desde adentro y de no poder estar de pie, ¿no? Sentía que tenía que acostarme, sentía que tenía que tener los ojos cerrados. Empiezan muchas sensaciones que para mí fueron completamente extrañas, porque no es dolor, y siento que el dolor es algo que puedes localizar, no sé, si te duele la cabeza, como que dices, está aquí, y aquí no, para mí no fue un dolor en alguna parte de mi cuerpo en específico, fue como una sensación en todo el cuerpo. Entonces yo lo viví así, a mí en mi caso, pues porque estaba con mis 2 chiquitos, para mí me impactó de manera muy fuerte y emocionalmente también la pérdida del olfato y del gusto, que luego, si surge la duda, lo platicamos. Y es una enfermedad que vives muy solo, aunque no estás solo, porque pues por más que todo el mundo quiere ir y están ahí al pendiente, y yo fui muy afortunada y me sentí muy cobijada por mi familia y mis seres queridos, estás sola, o sea, estás aislado. Yo, en mi caso, no estuve hospitalizada, yo sé que aquí tenemos a Camila y a Sergio, que ellos lamentablemente tuvieron que ser hospitalizados, pero es algo que vives en solitario, ¿no? Entonces eso también fue como una experiencia muy, muy dura, porque pues eres el adulto, bueno, en mi caso que estaba con mis niños, eres el adulto y de pronto quieres ser el niño que se acuesta y que lleguen y te apapachan y te den tu agüita y tu té, y pues no puedes hacer eso. Y ya para terminar, yo soy psicoanalista y te das cuenta de cómo está permeado emocionalmente esta enfermedad, este virus, ¿no? O sea, no es nada más el virus, es saber que nadie sabe nada todavía, que se está investigando, y entonces eso te genera muchísima incertidumbre. Así lo viví yo. Gracias, Brígido. No, ¿de qué, Sandra? ¿Alguien más que quiera comentarlo? En mi caso, mi historia fui de las primeras, bueno, no sé de los primeros, pero sí, empecé el 12 de marzo. Y como dice Sandra, al principio es un dolor de cuerpo que no, como que de cuello, de hombros, que no sé si es muscular, si es de estrés de trabajo, de qué. Yo la verdad no había puesto nada de interés en el COVID, o sea, sabía que venía, pero la verdad no había ni visto ni los síntomas ni nada, estaba en una etapa de trabajo fuerte, entonces ni le di importancia. Y me acuerdo de haber dicho que, ay, bueno, ya, si nos va a dar, que nos dé de una vez porque ahorita hay camas, ¿no? Entonces luego hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque a los días, después de sentir este dolor en el cuello, en el cuerpo, no me sentía mal, sentí que me iba a dar una gripa muy fuerte, pero al día siguiente amanecí sin ningún otro síntoma y en la noche me empezó una tos seca de la nada. Y todos alrededor empezaron a hacer bromas y yo obviamente dije, no, ¿cómo va a dar COVID a estas alturas? Apenas está empezando esto y la verdad no había viajado, no había estado expuesta, entonces no tenía ni idea de que podría yo estar contagiada. La tos siguió, luego me dolía un poco la cabeza, pero la cabeza no era un dolor fuerte, era un dolor siempre en el límite de me tomaré el Advil o no me lo tomo. Nunca fue, que creo que eso es lo raro de esta enfermedad y lo que te hace
minimizar los síntomas, porque van y vienen, no son constantes. En mi caso nunca fueron constantes, nunca tuve, todos los días fueron diferentes. Un día me dolió la cabeza, otro día tuve febrícula, pero yo en mi caso nunca tuve calentura alta ni nada. Lo máximo que tuve fue 37 grados y la tos empezó a empeorar. Entonces yo estaba fuera de México, me regresé a México. Fui al neumólogo porque mi otorrino me dijo que si no me había hecho efecto para la tos la pastilla que me dio, que fue al neumólogo. Fui al neumólogo, me dijo, siento que puedes tener COVID, vete a hacer las pruebas. Fue cuando el gobierno paró las pruebas y no había, los laboratorios dejaron de hacerlas y solo uno de los hospitales por donde yo vivo se tardaban 8 días. Entonces me fui a nutrición a hacer la prueba. Apenas estaban organizando, empezaron ese día, vi cómo llegó la brigada de doctores, el equipo, les empezaron a repartir, empezaron a separar a la sala de espera. Increíble, me atendieron muy bien, me hicieron mi prueba, no les gustó un ruido, me mandaron a hacer una tomografía. Al final en la tomografía no salió neumonía, me mandaron a mi casa y a los 4 días salí negativa. Entonces, pues me relajé, me dieron un antibiótico, un inhalador que me ayudó con la tos y me regresé, o sea, salí de México otra vez y seguí trabajando, seguí en el estrés y un día me puse a hacer ejercicio y creo que ese día volví a toser mucho y después de ese día siento que como que todo se alborotó. Al día siguiente sentí una incomodidad muy grande que no, como dice Sandra, no te das cuenta que te estás sintiendo mal, nada más estás de mal humor, estás muy irritable y de repente ya te das cuenta que te duele la espalda, pero el lomo abajo, la espalda baja. Y al día siguiente perdí el olfato y el gusto, empecé a toser otra vez más, volví al doctor y ahora sí, ya me mandaron tomografía, ya era el día 18 para esto. Entonces ya tenía neumonía en los 2 pulmones y la tos y además ya no estaba saturando bien y yo ya no me daba cuenta que ya no estaba saturando bien. Creo que también este es un tema, que minimizas los síntomas y no te das cuenta que estás ya tan grave. Entonces me mandaron al hospital. Como dice Sandra, es una enfermedad muy solitaria porque pues como no quieres contagiar a nadie, vas y te ingresas al hospital tú solita porque pues no quieres ni que tu mamá ni que tu hermana ni nadie se vaya a contagiar. Entonces te metes tú solita, llegas con tu receta, te internas y pues imagínense, eran los primeros casos, te meten a urgencias, te hacen 80 pruebas para corroborar que tienes COVID y una vez que ya sales, que van corroborando por varios síntomas que sí los tienes, a mí me pasaron a la zona COVID del hospital. Y pues iba según esto por 3 días porque el doctor me dijo en ese momento que las medicinas que yo necesitaba estaban escasas y que no era seguro que las pudiera conseguir más que en el hospital, entonces que era mejor estar hoy que había camas adentro del hospital para que me pudieran dar las medicinas. Entonces entré, como en teoría iba a ir por 3 días, salí positiva para COVID y me acabé quedando 8 días y estar ahí es muy solitario, el personal médico, tu doctor no puede entran realmente solamente los residentes y el equipo que está a cargo del hospital. Tu único contacto con tu doctor y con el mundo es con tu celular. O sea, si yo no me hubiera metido un celular, no hubiera podido tener contacto con nadie. Y pues nunca me di cuenta de la gravedad en la que estuve, solamente sentía que me iba apagando. Cada vez dices, bueno, ya mañana voy a amanecer mejor. Y no, yo soy alguien que no fumo, como muy sano, hago ejercicio, no era de la población vulnerable, vamos. Entonces, como que tú dices, ay, no, seguro ya mañana salgo, y el cuerpo no te responde como quieres, ¿no? Entonces, para mí fue la primera vez que me enfrenté a algo así, que tu mente estás bien, pero en tu cuerpo no te está respondiendo como tú quieres. Y eso fue como muy fuerte irte dando cuenta y tenerle paciencia al proceso. Entonces, yo ya iba a salir al 5.º día, me hicieron una tomografía y mi tomografía estaba peor que el primer día que había entrado al hospital.
Entonces ahí es cuando te empiezas a asustar un poco y decir, no puede ser, o sea, nunca me habían, pero no tengo ni un diente picado y ahora no puede ser que tanto medicina que me están metiendo no me esté haciendo efecto. Entonces, pues bueno, fue paciencia, fue pues confiar en tus doctores, en que estabas en las mejores manos, porque pues nadie sabía muy bien nada, ni qué tratamiento. Uno decía que para una cosa, en esos momentos a mí me empezaron a inyectar para las plaquetas, porque las tenía muy altas para no hacer trombos. Entonces empiezas como que todo lo que empezabas a oír y los descubrimientos que van haciendo, pues eres al final un conejillo de indias. O sea, lo están haciendo de la mejor forma, pero realmente nadie sabe muy bien cómo va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, salí después de 8 días, no estaba ya bien, me sacaron porque un día estuve a punto del ventilador, me dijo mi doctor ya que salí, no me lo dejaron en el hospital, sientes que te vas apagando, que necesitas más aire del que ya te están poniendo en el oxígeno, necesitas aire fresco, pero bueno, gracias a Dios la libré. Y me sacaron uno por la parte anímica, porque como lo vives muy solo, es peor luego quedarte mucho en el hospital. Por otro lado, te puedes contagiar. Mis plaquetas y estaban muy altas, pero mis glóbulos bajos, muy, muy bajos. Los glóbulos blancos, perdón, estaban como si hubiera tenido cáncer y quimioterapias o más bajos que eso. Entonces, también pues es un riesgo estar en el hospital. Entonces, cuando me vieron estable, me fui a mi casa, pero nunca me imaginé que iba a estar un mes con oxígeno, acostada en mi cama, sin poder, o sea, ir al baño era una hazaña de la energía que tenía que ponerle. Y pues bueno, para resumirles, fui mejorando, gracias a Dios, pero pues me tardé 2 meses en realmente tener energía. Trataba de hacer algo con mis hijos, jugaba basta y era tal el agotamiento que me tenía que dormir 5 horas después de haber jugado 15 minutos basta con mis hijos. O sea, era algo que yo nunca había pues ni visto a mi alrededor ni sentido en mi propio cuerpo, ¿no? Si le sumas ahí que no te sabía la comida porque pierdes el olfato y el gusto, entonces todo te sabe a cartón, no tienes energía ni para comer, todo es un súper esfuerzo. Entonces siento que lo que me sirvió a mí fue pues confiar en el proceso de mi cuerpo y de repente me desesperaba y el doctor me decía, pues no, pues el hígado se inflamó, tus glóbulos, tu sangre, tal chance a tu cuerpo y pues siento que ya que cambié el chip a tomar el ritmo de mi cuerpo y que se fuera sanando poco a poco, me relajé y pues ya no me asusté tanto, ¿no? Gracias. Sí. Ricardo, hola, ¿tú querías comentar? Sí, yo también iba a comentar sobre mi experiencia. En mi caso, yo, así como lo estaba describiendo Camila, ¿no? Yo también pensé que yo por no tratarme de como población en riesgo era difícil que me pudiera enfermar. Entonces, en mi casa pues no salíamos ni nada y yo estaba seguro que iba a estar bien, ¿no? Después mi hermano tuvo una cirugía justo antes de que iniciara como la cuarentena y en las visitas que tuvo al hospital es que nosotros pensamos que se contagió. Él fue el primero, después fui yo, mi madre fue asintomática y mi padre también se enfermó, él fue el más grave al último. Y pues así como con Sandra y Camila, yo tampoco sabía si tenía COVID o no en un inicio, porque como hay mucho desconocimiento, si yo googleaba como síntomas COVID, no tenía en realidad ninguno. Entonces, inicialmente pensé que se trataba de una infección en la garganta o algo, y por lo tanto fui al médico, me dijeron no tienes faringitis, y me recetaron unos medicamentos que no me hicieron efecto. Me sentía como muy, muy cansado, o sea, era un cansancio extremo y un malestar general. Y sí, cualquier esfuerzo era como muy agotador. Entonces llegó un momento en el que me pregunté qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal y no reconozco ninguno de estos síntomas con cualquier otra enfermedad que tuviera antes, ¿no? Entonces ahí es donde dije, creo que sí tengo COVID. Me realicé la prueba, pero
el laboratorio con el que me comuniqué me hizo como una encuesta. Me preguntó si tenía fiebre más allá de, o sea, arriba de 39 grados, si tenía tos, si tenía, no sé qué otros síntomas me dijo, y no tenía ninguno, ¿no? Entonces ellos me dijeron, no, pues tienes un resfriado, no solamente es cuestión de esperar. Y yo les dije, bueno, me preguntaron, ¿aún así te quieres hacer la prueba? Les dije, sí, sí me la quiero hacer porque a pesar de que no tengo ninguno de los síntomas, sí me siento muy mal y sí, o sea, necesito saber, ¿no? Me hice la prueba, salió negativa, pero algo que fue muy determinante en mi caso fue que perdí el olfato y el gusto por completo, ¿no? Entonces, yo tengo una prima que es doctor y ella estuvo también como en hospitales, me dijo que era un síntoma común que todavía no se había como, o sea, todavía no se conocía mucho sobre este síntoma, que solamente estaban como haciendo pruebas y en muchos como casos se presentaban estos dos síntomas, ¿no? Y era como, digamos, el diferenciador, el factor diferenciador entre otras enfermedades. Y fue ahí que dije, sí, o sea, tuve COVID y hasta la fecha todavía no recupero por completo el olfato o a veces hay días que sí tengo como el gusto y otros en los que no tanto. Entonces, creo que ese es como todavía un síntoma que queda en mi caso. Muchas gracias, Ricardo. Sergio. Pues yo empezando soy personal de salud, soy personal médico. Entonces, aunque no tengo factores de riesgo en el aspecto personal de alguna patología, pues ciertamente sí estoy expuesto en un ambiente de un medio hospitalario, ¿no? Yo soy médico psiquiatra, no atiendo directamente a los pacientes con COVID, ni tampoco es el lugar en el que estoy un hospital COVID, pero según, ¿no? La historia es algo parecida en cuanto a las manifestaciones sintomáticas. Yo me contagié por ahí de mediados de abril y empecé con mis síntomas a partir del 20 de abril. Los síntomas iniciales fueron dolores musculares y articulares, una sensación como si te fuese a dar una gripa, esa sensación inicial, ¿no? Entendiendo, ya conociendo un poco acerca del COVID y conociéndome como un personal de riesgo por la cuestión laboral, pues es que decidí en ese momento aislarme, ¿no? A partir de ahí. Ya el día siguiente fue que empecé con la fiebre 38.4 máximo y la tos seca, ¿no? Entonces, pues ya el cuadro se iba completando más. Hablé con una colega, amiga epidemióloga, y me dijo pues que efectivamente era sospechoso de COVID y me sugirió hacerme la prueba. Me la hago al día siguiente y 2 días se tardaron en confirmarme el diagnóstico. En ese ínter no me sentía tan mal, los síntomas eran básicamente los mismos, la tos, la debilidad, los dolores musculares, los dolores articulares, la fatiga, y empezaba con cierta dificultad respiratoria. 2 días después me dan el resultado positivo y estuve en contacto con un neumólogo, todo en línea, por mensajes, por WhatsApp y por llamadas, y pues me mandaba ciertos tratamientos y me recomendó algunos estudios de laboratorio, los cuales me hice, entre ellos una tomografía, la cual cuando me la realicé una semana después, pues ya reportaba que tenía los infiltrados, que le llaman en vidrio despulido en los pulmones, entonces pues ya era compatible con una neumonía por COVID. Ese mismo día, que es el lunes siguiente, 27 de abril, es cuando empiezo yo a sentirme pues francamente mal. Y es que decido comunicarme con el doctor. Decido comunicarme con el doctor para comentarme la situación, ¿no? Él me decide cambiar el tratamiento, pero ya para la noche de ese mismo día definitivamente mi dificultad respiratoria era mucha, me sentía sumamente cansado. Tenía acceso al pulso oxímetro, ¿no? Que medía la saturación, entonces mi saturación estaba en 90. Me habían dicho que bajando de 92 era ya una condición de riesgo.
no podía realmente respirar y la fatiga, y algo que me hizo mucho ruido fue que decidí meterme a bañar después de un par de días de que no lo hacía y batallé mucho con el humo del vapor caliente del agua. Salgo con muchísima dificultad y algo que también me hizo decidirme a hospitalizar es pues el comentario de un amigo, colega psiquiatra que me envió un mensaje él sí está en contacto con personas enfermas de COVID, sí ha estado en áreas de COVID atendiendo pacientes desde la parte de psiquiatría, y pues él me dice, mira, así es como empieza la situación, esto puede empeorar, apenas estás con los síntomas iniciales, lo que yo he visto es que esto va empeorando, entonces te sugiero que mejor te vayas al hospital. Entre el que me sentía muy mal y entre la recomendación de este amigo, hice estudio, ya traía mi prueba positiva, ya tenía mi tomografía con neumonía y todos los resultados, ¿no? Entonces, pues me valoran, me evalúan y pues deciden que me tengo que internar, ¿no? Yo estuve internado durante una semana. La parte más difícil del internamiento, como algunos comentan, definitivamente es dos cosas, creo yo. Es el aislamiento. Los primeros 2 días a mí me dijeron, todo lo que entra al área COVID se queda en área COVID, entonces no puedes meter celular o queda bajo tu riesgo, ¿no? Entonces, los primeros 2 días yo estuve prácticamente incomunicado del mundo exterior, de la familia, los amigos principalmente. Ellos no sabía de ellos de ninguna manera. Cuando me dicen que me interno, pues mi esposa Claudia, que me acompañaba, pues desde a lejitos, ¿no? Pues me voy a internar, ¿no? Desde la barrera casi. Ella del otro lado de la barda, del otro lado de la cerca, y yo de y pues decirle, ¿no? Me voy a internar, me van a internar, pues cuídate mucho, ¿no? Y hasta ahí supe de ella. Hasta 2-3 días después que me permiten tener un teléfono. Esa yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Ese aislamiento. Y número 2, la incertidumbre de qué te puede pasar, porque al ser personal de salud tú vas conociendo, tú sabes y has escuchado y has leído de cierta información médica de que esta condición sí puede ser pues de gravedad, ¿no? Si bien en un porcentaje que sabemos que no es tan alto, pero pues yo veía cómo iba empeorando esa condición de salud personal después del transcurso de una semana. Entonces, entre los días de aislamiento, de incertidumbre, de soledad, en un cuarto tú solo, en un cuarto donde no hay nadie más, un lugar en donde Camila no me desmentirá, pues solamente le ves los ojos para arriba a los médicos y a las enfermeras, donde el contacto es muy, muy poco, y los primeros 2-3 días de no saber absolutamente nada, pues de la gente de la familia, ¿no? Afortunadamente fui evolucionando bien, tratamiento farmacológico, dependiente de oxígeno. Sí hubo que hacer algunos ajustes en el tratamiento que yo llevaba. Y bueno, a la semana me egresaron, obviamente por mejoría. Y han transcurrido del tiempo que yo egreso al momento en el cual estamos actualmente, estaba calculando en poder sentirte regularmente mejor, ¿no? Y que todavía egresas por mejoría, pero todavía hay ciertos síntomas que a lo mejor luego iremos platicando, que están persistiendo, ¿no? Y uno de los más importantes y que también a lo mejor no tiene que ver con la cuestión respiratoria, era una situación de problemas de concentración bastante fuertes, ¿no? No era capaz de leer, no era capaz de poder ver una serie, una película, no podía seguirle el hilo, ¿no? Y la otra es el miedo que te queda a recaer, ¿no? Una vez egresando, una vez que te dicen, bueno, pues ya estás mejor, pues sí, pero te dan unas medidas de alerta, ¿no? En caso que te pongas mal, pues te regresas, ¿verdad? Y te quedas con una situación de, pues sí, me voy a poner mal o no me voy a poner mal, ¿no? Entonces esa reacción llamamos de estrés agudo, ¿no?
en los primeros 10, 12 días, también fue una situación bastante difícil, ¿no? En términos generales, ese es el proceso que yo viví durante la parte más aguda de la enfermedad, ¿no? Exacto. Justamente parte de las preguntas que nos hacen es ¿qué tan rápida o qué tan lenta es la recuperación? Ahora Sergio nos comentaba que su recuperación pues sigue todavía en proceso. Ustedes, Camila, Sandra, Ricardo, ¿cómo han vivido esta recuperación? ¿Qué tanto han notado ya una mejoría clara? ¿Qué tanto siguen en camino para ello? ¿Cómo lo han vivido? En mi caso, que no fue tan severa como la de Camila y Sergio, y creo que un poco más parecida a la de Ricardo, yo apenas justo hoy cumplo 4 semanas de haber presentado los primeros síntomas, y es sumamente lenta la recuperación, como ha dicho Camila, como han dicho todos, también Sergio, porque aparte no es lineal. Bueno, en mi caso, que no fue tan grave, no es lineal. Yo lo viví escalonado, o sea, eran como muchos días muy iguales, ¿no? Todo muy igual, te preguntan cómo estás y como que te da penita decir igual. Entonces dices, pues ahí voy mejor. Pero la verdad es que son como bloques, yo lo vivía como bloques de 7 días y sintiendo exactamente lo mismo, y de pronto un día sentía un poquito distinto y lo detectas, ¿no? Porque es esta sensación rara que detectas. En mi caso, acuérdense que esta experiencia es muy, muy diferente para cada quien. Para mí, que no estuve tan grave como ellos, hoy cumplo 4 semanas del primer, de que presenté síntomas. No me siento al 100, no puedo hacer ejercicio, me canso muy rápido, tengo la garganta todavía irritada, tengo hasta ayer la sensación, hoy me desapareció, esta de que te chupan por aquí el cerebro, me desapareció, es que no me acuerdo la pregunta, perdón, pero creo que era esa, ¿no? Camila, para ti, ¿cómo ha sido? Pues mira, para mí fue lentísimo. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en mi casa con oxígeno y sobre todo sin energía. No me podía parar. Y lo que dicen es impresionante. No puedes ver la tele, no puedes leer, no puedes ver el teléfono, no puedes ver nada. Entonces yo me dedicaba a oír podcast y me quedaba dormida o meditaba y eso creo que las meditaciones fueron lo que me ayudaron a tener pues buena actitud y sobrellevar el día. Pero en realidad es lo que les decía, el aprender a tener paciencia, como bajarte de este ritmo de vida que vas y de repente decir, pues ahorita nada más me tengo que concentrar en vivir el día y sentirme un poquito mejor porque no puedo hacer nada más. De verdad es una sensación horrible el no poderte ni bañar sin sentirte agitado. Sí te empieza lo que decía, creo que Sergio, te mides el oxímetro cada vez que te sientes agotada, a ver si estás saturando bien o no. Es como entre una psicosis de no quererte alarmar, pero ahí vas mejorando, pero es lentísimo y entonces te desesperas y entonces crees que algo ya va mal contigo. Y pues bueno, sí, es muy, muy lenta. Yo me tardé exactamente como 2 meses exacto en de verdad decir, tengo energía de bajar a comer contenta y platicar. Antes ni siquiera platicar podía, o sea, de verdad era tener una llamada, que me iba incorporando al trabajo y tener una llamada era agotador, o sea, me tenía que poner el oxígeno, tener la llamada, participar 3 minutos, pero me dormía 3 horas, o sea, de verdad, sí y no sé qué depende, en mi caso sí sé que por lo que me tardé en llegar al hospital y tener el tratamiento adecuado, pues el hígado también me afectó y yo creo que eso hace que se te haga todavía más lento, pero no sé si en todos los casos es igual, no sé qué tenga realmente que ver. Ok, pues, Ricardo. La recuperación, yo me enfermé el 9 de abril. Fue como de una semana aproximadamente que yo empecé a sentir como cambios. Al inicio estaba muy, muy agotado. Tenía muchísimo cansancio, podía dormir todo el día, ¿no? Y poco a poco, como que igual, como dice Camila, me despertaba como con un poquito más de energía y así como que duraba un poco más, ¿no? Antes me despertaba y apenas podía bajar a desayunar y regresaba a dormir. Después ya podía estar como más tiempo como activo y ya como al 10º día ya estaba bien, como que yo nunca tuve problemas de garganta ni tos,
ni de respiración. Solamente lo único lo que yo quería era recuperar ya como el olfato y el gusto, porque comer es algo que como muy importante para mí, ¿no? Entonces comía y lo que le platicaba a Sandra es que, o sea, como no tenía olfato, entonces yo dije, la cebolla es algo que puede, o sea, que es muy, como, es un aroma muy particular, no debe estar ahí. Entonces corté una cebolla y me la acerqué y no olía nada, y qué raro, ¿no? Es un sabor que no me gusta, entonces igual corté un pedazo, lo probé y no me supo a nada, solo me picó, o sea, tiene como, eso es lo que me sorprendió, o sea, no sabía, pero sí picaba. Y dije, no sé qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces no sé cuándo voy a recuperar eso, y contaba los días. Ahorita, poco a poco ha sido muy, como paulatino, como recuperar esto, y hasta la fecha hay días que de repente, o sea, como que estoy comiendo y no me sabe, y eso, pues como que sí me afectó mucho, pero ya mucho mejor. La verdad es que sí he recuperado, yo creo, un 90% del olfato y del gusto. En mi caso fue un poco como lo que comenta Sandra, ¿no? La mejoría yo creo que no es así lineal de estás aquí y vas paulatinamente, ¿no? Hay como altibajos, y hay días en los que te sientes mejor y hay días en los que puedes sentirte de la patada. Yo puedo decir que ahorita estoy a 2 meses, yo salí, hay fechas que no se te quedan bien clavadas. El 5 de mayo. 5 de mayo yo egresé del hospital, ¿no? Estamos casi a 2 meses de que yo egreso, y que le platicaba también en una reunión que tuvimos a Sandra, yo no, antes de enfermarme, antes de enfermarme y el que soy ahora físicamente, emocionalmente, todavía no estoy al 100, ¿no? O sea, si hago una comparativa estaba aquí el Sergio Vázquez antes de enfermarse y Sergio Vázquez ahorita, no puedo decir que soy el mismo, ¿no? Soy funcional, ya me reincorporé a mi trabajo, dando consulta. Yo trabajo en una institución pública y de manera privada, y era un miedo al inicio de regresar porque, pues, número uno, estoy casi seguro que ahí me contagié. Como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y los cuidados que deberías de tener, ¿no? Entonces, antes era cubrebocas, ahora es cubrebocas, careta, y pido una bata quirúrgica para no llevar el virus. Ahora mi preocupación es poder transmitir el virus, ¿no? Si se sabe que ya eres de cierta manera inmune, eso espero, le pedimos a Diosito que eso pase y que dure mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues ahora la preocupación en ese sentido, y pensando que eso es real, pues es el transmitirlo. Entonces te vas poniendo esas protecciones para evitar contagiar a otras personas. Pero bueno, regresando a la pregunta del tiempo transcurrido, fue lento, mucho más lento, como dice Camila, de lo que yo hubiese deseado, esperado, pensado. Es bien variable, hay gente que en una semana ya está muy bien, en mi caso en particular, no. Los síntomas, tanto físicos como emocionales, de sensación de falta de aire, sobre todo respiratorios, de fatiga, de cansancio, de problemas de concentración, de agitarte fácilmente. Los primeros 2 semanas, si yo caminaba de mi cuarto donde dormía aislado todavía al baño, mi frecuencia cardíaca subía, o sea, me ponía taquicárdico en 110, 120, no, 20 pasos si tú quieres. Entonces era cosa que tenías que regresar y estar acostado, y si ibas a comer, incluso al comer te generaba una sensación de fatiga que hasta el hambre se te iba, pero no porque no tuvieras hambre, sino porque te agitabas y te sofocabas, ¿no? Lo que me pasó también en el hospital me pasaba un poco afuera. Entonces los síntomas fueron poco a poco con una fluctuación, ¿no? Evolución fluctuante, pero siempre, digamos, con una tendencia hacia la mejoría, pues, ¿no? Ahorita con una respuesta favorable, funcional, reincorporado al trabajo con las medidas, pero todavía a casi 2 meses, de repente siento sobre todo una sensación de falta de aire, sobre todo presión en el pecho, que son los síntomas que todavía persisten, que no han desaparecido,
no me limitan mi funcionalidad, pero ahí está, ¿no? ¿Cuándo se van a ir? Pues no sé, ¿no? La evidencia dice que puede durar meses en tu organismo, pero bueno, creo que a 2 meses de distancia y a 2 meses y medio de haberme infectado, contagiado, pues todavía no puedo decir que estoy 100% recuperado. Muy funcional en términos generales, pero no con una desaparición total de los síntomas, ¿no? Entonces, si vemos, sí es muy como variable la evolución de la enfermedad, ¿no? Justo eso es muy variable. Y la recuperación no es tan clara porque no se sabe cómo va a manejarse en cada uno de los individuos que lo llegan a tener. Pero dentro de lo que estabas platicando, ¿cómo vivieron esta experiencia emocional? Porque al final de cuentas, estuvieran o no hospitalizados, hay un cambio emocional, hay una situación de mucha incertidumbre, de mucha desesperanza, a lo mejor de desamparo. ¿Cómo fue que lo vivieron? ¿Cómo lo podrían comentar? ¿Qué nos podrían decir de esto? Bueno, pues como les platicaba un poquito al inicio, pues lo vives con lo que tienes, es decir, con los recursos que tienes. Yo creo que cada uno de nosotros a su manera se dio cuenta de dos polos, ¿no? Desde los miedos que nunca pensaste que podías tener, porque pues yo me dedico también a la salud mental, y cuando uno está afuera, como siendo testigo de los miedos de alguien más, uno puede como poner los pies en la tierra y decir, no, eso no va a pasar, ya te dijo tu doctora que no te vas a morir, ¿no? Pero entonces, de un lado, vives estos miedos irracionales, para en mi caso, ¿eh? Y por el otro lado, te das cuenta de los recursos que a lo mejor no sabías que tenías, ¿no? De la fortaleza que tienes dentro, y que creo que todos nosotros y todas las personas en general, cuando se enfrentan a situaciones que las descolocan de alguna u otra manera, pues sacan los recursos que tienen. Yo me di cuenta que sí podía, en el sentido de que por ahí hice un escrito donde, claro, yo hubiera querido estar tirada en la cama, ¿no? No me interesaba comer, no me interesaba levantarme, tampoco me podía, o sea, me bañaba, pero también el vapor me hacía sentir muy mal, como a Sergio, pero pues me paraba porque tenía que hacerle, o sea, aunque calentara solamente el arroz para los niños, tenía que prepararles de comer, tenía que darles de comer, tenía que darles el agua. Los vives así también, altibajos. Había días como más, que me sentía como un poco más optimista, y había otros días que me sentía muy sola, sola en el sentido de que como el adulto a cargo de los niños, ¿no? Fue variando, pero yo creo que lo que me ayudó, digo ya para cerrar esta pregunta en mi caso, me ayudó mucho, igual que a Camila, que lo mencionaba, meditar. Hice ejercicios de respiración que me recomendaron y tomaba el sol en la ventana. Yo vivo en departamento, no tengo jardín, me dijeron que tomaba el sol, entonces era parte de mi rutina. Nos íbamos a la ventana, mis niños y yo, hacía estos ejercicios de respiración para llenar y meditar mucho y estar en contacto, aunque fuera, en mi caso, pues yo sí podía estar con el celular, con mi familia y amigos. También me agotaba contestar, así que no siempre contesté, tampoco el teléfono, tampoco vi películas, tampoco. Una amiga me recomendó escuchar música y me recomendó agudizar otros sentidos, y lo empecé a hacer y me funcionó. Así fue para mí. Ok, Camila, ¿tú cómo lo viviste? Bueno, pues yo creo que me agarró en un momento, te digo, estaba aturdida de trabajo, y entonces fue bajarme de un ritmo de vida impresionante y vivir en paz con esa paz impuesta que me pusieron, ¿no? O sea, por un lado, el haber estado muy sola en el hospital, sí te afecta. Me acuerdo de ver el tirón de la pared, y como no podía ni prender la tele ni hacer nada porque de verdad no tienes energía, pues piensas mucho, pero también como que agradeces todo el cariño a la distancia. Fue como pues
un regalo de alguna forma, el de verdad sentir, aunque están tan lejos todos, pero tanto cariño a tu alrededor, eso te da ánimos todos los días, el ver las muestras de cariño. En mi caso, mientras estuve en el hospital con mis hijos, les hablaban, les mandaban pasteles, los acompañaban. Entonces, la verdad, te sientes muy afortunada de toda la red que tienes y empiezas a ver y a valorar todo lo que quizás siempre das por hecho, pero pues eso también te ayuda, ¿no? A volver a voltear a ver esas cosas que siempre las tienes y que te acompañan y que te dan ánimos cuando más lo necesitas, ¿no? Tus amigas, los mensajes, las llamaditas, todas esas cosas de verdad son un regalito de la enfermedad. Fueron para mí y fue lo que me ayudaron y agradecía cada cosa que me sentía mejor, la agradecía, cada cosita. Fue lento, creo que hubo 2 momentos, creo que donde sí lloré de miedo. Uno fue cuando mi tomografía después de 6 días salió pésima y no me dejaron salir del hospital. Entonces ahí sí me asusté y dije, ¿qué está pasando? Si mi mente ya se va, yo ya estoy bien, según yo no estoy tan grave. Ahí me asusté un poco. Pero bueno, luego confié en que le tenía que dar tiempo a las medicinas, a mi cuerpo, porque al final creo que es tu cuerpo el que combate al virus, ¿no? O sea, las medicinas te ayudan, pero tus anticuerpos son los que tienen que vencer al virus. Entonces, pues tener paciencia y confiar en mi cuerpo, me alimentaba muy sano, trataba de controlar que todo lo que entrara a mí y estuviera en mis manos fue de calidad. Entonces comía muchos jugos verdes porque tenía las defensas muy bajas, entonces para que no me contagiara nadie de otros bichos, entonces comía muy sano, trataba de nutrirme en todos los aspectos y creo que eso me ayudó a mover el foco de sentirme enferma, entonces mejor a cómo me nutría, cómo me curaba, y eso pues me fueron dando ánimos y me hicieron más llevaderos, y de repente volteé y ya llevaba 2 meses así, ¿no? En mi caso, cuando me enfermé, yo lo viví como con un poco de vergüenza. Les contaba que yo me sentí como, no sé, como seguí las medidas y aún así me enfermé, ¿no? Entonces fue como de chin, ¿no? Como está como estigma social, ¿no? De que quien se enferma a lo mejor es porque no usa el cubrebocas o sale o algo, ¿no? Y entonces a mí me dio mucha vergüenza, la verdad, como que fue casi al inicio, entonces dije, ¿no? Qué pena, ¿no? Y tenía yo maestría, cuando estaba muy enfermo no me pude conectar y a mis compañeros de la maestría que posiblemente estén escuchando, pues la verdad es que no les dije, no dije nada porque para empezar no estabas completamente seguro, entonces hasta ese momento no me había hecho la prueba, que bueno, igual la prueba no me ayudó de mucho, pero emocionalmente con lo que yo tuve que hacerle frente fue pensar, es que no hay información. O sea, no hay manera de saber con certeza cuáles son los síntomas o si tienes o no COVID. Entonces, lo que yo hice fue, por consejo de mi analista, fue como pensar, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, pones como atención, cosa que no hacemos comúnmente, ¿no? A tu respiración, pones atención como lo que estás sintiendo en tu cuerpo, el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Y precisamente fue en eso que yo dije, no se siente como algo normal. Me dio miedo, tuve mucho miedo, así que usualmente cuando tengo miedo como que intento no convivir mucho, ¿no? Porque invierto más tiempo en pensar cómo me siento. Al igual que Sandra, yo escuchaba mucha música, a mí me gusta mucho la música, entonces me ponía mis audífonos y eso me ayudaba mucho, como que a estar como consciente de mi cuerpo. Dentro de esto, ¿qué fue lo más molesto para ustedes? Y ahorita vamos a regresar con Sergio. ¿Qué fue lo más molesto que vivieron? Yo creo que la sensación más molesta a lo largo de todo el tiempo que estuve con los síntomas como muy agudos fue esta sensación que les platicaba a los demás y que dije hace rato, esta sensación extraña que no logro todavía ponerle un nombre. Es una sensación como en la parte interna de entre los ojos, la nariz, la boca, y como yo así lo veo, no es cero científico,
y como dentro del tallo cerebral, así lo siento yo, no digo que así sea. Ahí hay como una especie de ardor y como que te jalan y te jalan y te jalan. Entonces lo sientes en los ojos, tienes un peso aquí. Es un dolor de cabeza que sí, efectivamente no es muy agudo, pero es constante, es una sensación. Eso, y cuando estaba de pie, físicamente, ¿no? Cuando estaba de pie al baño, como dicen, ir al baño, ir a la cocina para tomar agua, lo que fuera, todo el tiempo con la sensación de que me podía desmayar, fue súper incómodo. Incluso, tal vez digo una barbaridad, pero casi hubiera preferido un dolor agudo en algún lado, o sea, en la cabeza, así un dolor, y entonces tú tomas el analgésico y se te baja el dolor, que la sensación constante de me voy a desmayar o me voy a caer o no sé qué va a pasar. Eso fue físicamente. Emocionalmente lo más difícil es la frustración. Me imagino que como todos aquí y como seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, emocionalmente tienes que parar. Emocionalmente tu cuerpo te está pidiendo algo distinto, como Camila lo dijo, a tu mente. Entonces tú ya quieres empezar a hacer cosas, yo también empecé a trabajar poco a poco, yo veo pacientes y la mayoría en videollamada y no aguantaba, o sea, entonces en mi caso lo más molesto emocionalmente fue la frustración y poner un alto a mi acelere con el que normalmente vivo la vida de hacer ejercicio y sacar al perro y los niños y la escuela de los niños y esto y no sé qué, y de pronto decir, no lo puedo hacer porque si no, no me voy a recuperar o no me voy a curar o me voy a poner más grave y le paras, Sandra. Entonces la frustración. Camila, para ti, ¿qué fue lo más difícil física y emocionalmente? Físicamente creo que fue, bueno, ese malestar de no tener fuerza es algo impresionante que no había vivido, entonces, y que dure tanto es muy molesto. Obviamente en el hospital me inyectaban en la panza para las plaquetas, por ejemplo, porque mis plaquetas estaban muy altas, entonces para lo de los trombos eso era doloroso, pero bueno, al final te acabas acostumbrando. Pero yo creo que lo más, pues, lo que tú dices, un poco al principio, lo doloroso es entender que tienes que bajarte de ese ritmo. O sea, que si quieres hacerla en esto es priorizarte a ti, que yo creo que como mamás y trabajando y todo eso siempre tienes otras prioridades y no le das tanto peso a tu persona. Entonces aquí era de verdad priorizarte y canalizar todas tus energías a que tus órganos se fueran recuperando y sanando poco a poco. Entonces, saber que tenías que dejar tus ganas porque de repente ya te sientes con tantita energía, haces y otra vez eran 80 horas agotada. Entonces, pues priorizar de verdad esa recuperación que la vivía acostada, o sea, esa incomodidad, cada vez que me sentaba, me acuerdo, sentía todavía la incomodidad como en la espalda, de los pulmones, del hígado, que era como, estás incómoda todo el tiempo, no podía estar sentada, tenía que regresar a acostarme. Y después fue horrible porque no sé si a ustedes les pasó, pero perdí el tono muscular impresionantemente. O sea, todo mi cuerpo, toda mi piel hasta la fecha. O sea, se siente diferente, es como si estuviera agarrando un pan de hot dog todo el tiempo. Así, horrible, pero fue espantoso. Te empiezas a asustar de decir, ¿qué pasó? O sea, todo el cuerpo me cambió porque primero en el hospital flacas mucho, pero luego el hígado empieza comes una lechuga y la hace grasa, y entonces te haces como un monito de ese Michelin de las llantas, así todo aguado, pero esa misma aguadez no te deja estar pues como estabas, ¿no? O sea, ya no digas volver a caminar otra vez, volver a hacer ejercicio, bueno, me costó en el alma, ya poco a poco puedo hacerlo, ya aguanto caminatas, ya todo, pero sí creo que lo que te frustra y te llega a asustar es que crees que no vas a volver a la realidad, o sea, ya no te dejas de acordar cómo eras tú antes de esto, o sea, como que ya pasó tanto tiempo sin esa energía y esa vitalidad que tenías que te asusta el que nunca se te va esa sensación, pero yo les diría a todos, no se preocupen, un día te suben el switch otra vez, así como se te bajó, un día te suben el switch y ya eres tú otra vez.
Totalmente, sí. Yo también creo lo mismo. Ok. Uno pensaría que nunca más va a recuperar la energía o el bienestar o el gusto o el olfato, pero sí vuelve, tarda. En mi caso, sí, el olfato sobre todo y el gusto es lo que ha tardado más, pero en cuanto a la energía, sí, así como lo describes, ¿no? Con el switch y todo, tal cual como que despiertas y nuevamente ya tienes más energía, estás más activo y ya ahí es donde dices que, bueno, al menos yo pensé eso, dije que bueno que estoy saliendo porque sí, en un momento sí llegas a creer que va a ser así. A mí algo que me molestó fue que no, que el personal que me atendió respecto a la prueba no me diera como formas de saber qué estaba sucediendo conmigo. O sea, la información es tan poca que eso como que me molestaba, ¿no? O sea, que no hubiera nada que yo pudiera hacer, o sea, no me podía informar en la web, no me podía informar con el personal de salud, no podía hacer nada, eso, o sea, estar como en completa como desinformación fue algo como con lo que yo tuve que lidiar, ¿no? Con esa, como digamos, incógnita de qué está sucediendo. Yo, a diferencia de Ricardo, con respecto a la información, yo creo que algo que me afectó fue que antes de que me contagiara, antes de que llegara el virus, ya tenía mucha información sobre el virus. Ya tenía muchos datos y la mayoría de ellos no eran muy tranquilizadores, que digamos, con respecto a que se están llenando los hospitales, se están muriendo tantos, la gente no se está cuidando, tenemos que estar en casa, el confinamiento, no hay tratamientos. Entonces, yo creo que tenía mucha información y la mayoría de ella no era, o al menos con la que te quedas en los momentos en los que pierdes objetividad cuando tú estás enfermo, es con la negativa, ¿no? Entonces, no hay tratamientos, no hay medicinas, hospitales están saturados, esta enfermedad puede progresar muy rápidamente hacia una condición de mucha gravedad. Entonces, esa situación fue que me condicionó una cuestión de incertidumbre, es lo que a mí más me pegó, ¿no? Tanto cuando estaba aquí aislado, cuando me decido hospitalizar, es qué va a pasar, ¿no? Y el qué va a pasar y ese miedo al futuro, pues lo conocemos y sabemos que es una situación de ansiedad, ¿no? ¿Cómo lo viví? Con mucha ansiedad, ¿no? Con mucha ansiedad, ¿no? Que se potenció por la información que yo tenía antes del virus, que mucha de ella, insisto, te quedabas no con lo positivo, no con que el 80% la pasa muy bien y solamente un porcentaje muy bajo se pone grave, te quedas con el porcentaje de los graves, ¿no? Que los que llegan al hospital, un porcentaje tienen que intubar, entonces ya viene la idea anticipada, fatalista de, pues a lo mejor me van a tener que intubar. Y si te van a intubar, nomás el 88 o el 90% se muere. Entonces dije, bueno, si me intuban no voy a morir. Entonces toda esa situación de visión fatalista que fue como la viví. Perdí subjetividad, tengo que reconocer esa parte. Me vi con una cuestión de ansiedad y de soledad por la enfermedad, no por cuestiones de que no haya gente, porque hubo gente muy preocupada, mi familia, mi esposa, mis tíos, mis papás, o sea, los amigos médicos que estaban ahí checando y viendo y preguntando, pero tú en el cuarto solo, lo vives de esa manera, ¿no? Con mucha ansiedad y con una visión anticipada de fatalidad, ¿no? Hasta que dices, te detienes, ¿no? Y a veces con ayuda de las personas. A mí, comentarios de mi esposa fueron los que me ayudaban mucho. Ella es psicóloga, como algunos saben. Y es, pues detente, ¿no? No puedes pensar en el futuro, no puedes vivir en el futuro si no te vas a seguir sintiendo mal, ¿no? Entonces, fue así, ¿no? La ansiedad me llevó a verlo de una manera muy, muy fatalista. En algún momento perdí esa objetividad, la incertidumbre me llevó a eso, pero también cuando llega al punto de decir, a ver, detente, aquí estás con esto y vas bien, y no puedes detenerte a pensar en lo que puede suceder
cuando es muy probable que no suceda, ¿no? Entonces, en el momento de que te detienes y dices, esto es lo que tienes, esto es lo que hay, vas bien, quédate con esta parte, es el momento en que te puedes empezar a tranquilizar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí lo viví con una cuestión de ansiedad elevada, aún después, ¿no?, de haber salido. Yo les platicaba, yo con los oxímetros hasta tenía 2 y me ponía uno en cada dedo para ver si no desaturaba, ¿no? Este dice 94, este dice 95, ¿no? Pues estoy bien, ¿no? Y cada media hora a veces me lo estaba poniendo, ¿no? Poco a poco eso fue cada vez menos, pero fue unos 10 días en los que yo hasta me ponía los 2 oxímetros en los dedos para no se vaya a equivocar uno y va a estar marcando mal, y en realidad sí estoy mal, ¿no? Porque a veces sentías esa sensación, que era una sensación de falta de aire, ¿no? Y ya te ibas y te asegurabas, ¿no? Y confirmabas de decir, no, pues está marcando bien estas cosas, ¿no? Entonces tranquilízate, es la ansiedad. También vives con la parte de la ansiedad, ¿no? Físicamente, ahora... No en tu presente. Con el paso, en el proceso y con el paso del tiempo, bueno, la parte respiratoria para mí fue muy, muy pesada. O sea, a mí me dio un COVID, le digo yo, muy típico de neumonía, con falta respiratoria, con insuficiencia respiratoria y con los datos que eso conlleva. Con la taquicardia, que me dificultaba muchísimo hacer cosas. Con la fatiga, que fue la manifestación física como mucho más presente, más molesta y que más se ha tardado en quitar, ¿no? Falta de aire, sofocación fácil. Cuando yo regresé al hospital, yo tenía una preocupación de tener que utilizar mascarilla N95, porque yo cuando tenía que ir a los hospitales, yo me ponía mascarilla y con el solo hecho de poner mascarilla le platicaba al doctor Navarrete con 1 hora o 30 minutos de usar una mascarilla, yo traía una frecuencia cardíaca de 110, o sea, de 60 a 100 es lo normal y yo andaba con 110 con el hecho de utilizar la mascarilla. Entonces, físicamente la situación de la respiración, la sofocación, la taquicardia y la fatiga fue lo que más me ha pegado, y que ahí va paulatinamente, ¿no? O sea, en un momento se va a quitar, tenemos confianza en eso, ¿no? En algún momento va a desaparecer, no te puedes quedar con la parte negativa de, todavía me duele, sino que tienes que seguir, ¿no? Y tener la confianza y la certeza de que en algún momento los síntomas tienen que desaparecer, ¿no? Aprender a vivir con algunos de ellos, porque tampoco son discapacitantes o incapacitantes, ¿no? Retomar la vida con la normalidad, con la nueva realidad, más que una nueva normalidad, creo yo que es una nueva realidad de esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, físicamente y emocionalmente lo viví de esa manera. Bueno, como habíamos comentado, no es un webinar médico, así que no podemos saber cuáles son las secuelas pulmonares, hepáticas, o dónde pueden hacerse el estudio, pues ahí ya tendrían que dirigirse a su médico, que es lo más importante. Pero una de las preguntas que es interesante es, ¿qué hubieran hecho si hubieran sabido que esto les iba a pasar? ¿Qué es lo que hubieran cambiado del proceso que vivieron? ¿Te refieres para no contagiarnos o ya contagiados? Para no contagiarnos. Para no contagiarse. Pues a lo mejor sabiendo ahorita que contagiaron, ¿qué hubieran hecho para cambiar esto? Pues en mi caso, y como había desaparecido, leí algunas preguntas, entonces las voy a meter porque vienen al caso. Yo, igual que como decía Ricardo, no hubiera hecho nada diferente porque todo lo que hice fueron protocolos de cuidados pertinentes, ¿no? Es decir, las nosotros nos quitábamos los zapatos antes de entrar a la casa, usábamos cubrebocas, digo nosotros, mis hijos y yo, la señora que normalmente trabaja en casa dejó de venir desde el 8 de marzo, bueno, pero desde que empezó, una semana antes de que la SEP cancelara clases, Oli no vino con nosotros. Entonces, en ese sentido, no hubiera hecho nada diferente, porque hasta cierto punto no dependió tanto de mí, y creo que hay un punto de que hagamos lo que hagamos, de cualquier manera nos podemos contagiar. Yo me contagié, y ahí es donde digo que como que agarré unas preguntitas que leí ahora que perdimos. Yo me contagié a través de mis hijos. Me preguntaban por ahí si yo había contagiado a mis hijos o si no estaba preocupada de contagiarlos.
yo me contagio a través de ellos, que afortunadamente si tuvieron síntomas fueron muy leves, solamente dolor de cabeza un par de días y ya. Ellos fueron, digamos, el vector por el que yo me contagié. ¿Por qué lo sé? Porque el papá de mis niños llevaba una semana enfermo sin saber que era COVID, ¿no? Entonces es como muy claro mi caso. Afortunadamente no contagié a nadie hasta donde sé, porque volvemos a lo mismo, no tenemos esto bajo ningún control absoluto, hacemos lo que está en nuestras manos, pero en mi caso entré a un protocolo que me dieron seguimiento, donde me dieron seguimiento a mí y a las 3 personas con las que estuve en contacto constantemente. Ninguna de las 3 presentó síntomas, aún así las tuvieron en aislamiento por si eran asintomáticos, nos propagara la infección. ¿Y qué hubiera hecho diferente? La verdad es que no hubiera hecho nada diferente. Por ahí había otra pregunta también que la voy a meter en mi respuesta, que qué bueno, que si estamos como contentos de habernos contagiado, si me hubieran hecho esa pregunta en la mitad del momento que me sentía mal, o le hubiera dado un golpe a la persona en la cara, porque no se lo deseo a nadie. Sin embargo, ahora, pues sí, digo un poco como Camila y como yo creo que también Ricardo y Sergio, hoy creo que podemos sacar cosas positivas, ¿no? Yo también, como dijo Sergio, yo no lo viví de manera tan extrema. Hay un antes y un después. En mi caso también hay un antes y un después. Y también en cuanto al aprecio y al agradecimiento, como decía Camila, de los pequeños detalles. Del pequeño detalle, pequeño entre comillas, ¿eh? De que el mundo tiene olor, el mundo huele, o sea, la vida huele todo el tiempo y a veces lo damos por sentado. Ya, esa es mi respuesta. No hubiera hecho nada diferente. ¿Qué dijo? Camila. Yo en mi caso, yo creo que, o sea, pensando en por qué, porque siento que soy de, pues, quitando aquí a mis compañeros de hoy, de los pocos casos que sé que me contagié tan grave y me duró tanto, ¿no? Sé muchos que se han contagiado y les dura mucho menos. Entonces yo creo que lo que hubiera hecho diferente es oír más a mi cuerpo, no minimizar mis síntomas, o sea, porque no eran tan tangibles y como te decía, van cambiando, o sea, mi mensaje sería a la gente, ¿qué hubiera hecho yo diferente? Quizás insistir y que me dieran ayuda antes o el tratamiento adecuado antes. O sea, hoy es más fácil porque ya si tienes el síntoma te lo dan. Y he visto en muchos amigos la diferencia entre el que le den el tratamiento a los 5 días, a los 4 días o a los 2 días, les cambia la duración, cómo desarrollan el virus, etc. En mi caso, pues fueron muchos días. O sea, entré al hospital el día 18 que empecé con los síntomas. Entonces, que yo hubiera cambiado, no estaba tanto en mis manos porque salió un falso negativo, ¿no? Entonces, pero ir al hospital cuanto antes, no tardarse, que no les dé miedo. Yo creo que es mucho mejor recibir el tratamiento adecuado lo antes posible en vez de posponerlo a ver si te mejoras. O sea, si de verdad sientes que algo no está bien, sí ve. O sea, yo eso sería y es lo que yo hubiera cambiado, porque quizás fui un poco de ahí, no tengo al principio, ¿cómo creen que voy a tener? Y luego de no confiar en que me seguía sintiendo mal, ¿no? Entonces, eso lo cambiaría. ¿Y qué agradezco? Pues bueno, la verdad, sí te puedo decir que van a decir que estoy loca, pero sí agradezco muchísimo la enfermedad, como que me hizo replantearme muchas cosas. Quizás no lo había pensado como un antes y un después, pero porque yo nunca sentí que me estaba muriendo, aunque el doctor dice que estuve muy grave, yo nunca sentí que me estaba muriendo, me sentía muy mal, me sentía que me apagaba, pero nunca me sentí que, ay, ahora sí me voy a morir, no, nunca lo sentí. Pero sí siento que me ayudó a poner en perspectiva mi vida. Cuando estaba en el hospital decía, híjole, es que si me muriera, qué coraje que no comí con mis hijos todo este mes que pasó. O sea, me quedé en la oficina hasta las 11 de la noche, como que en la oficina eres totalmente reemplazable, ¿eh? Pero el haber compartido con tus hijos y eso, pues, para mí sí fue algo que pues, me caló, me hizo ver que siempre hay otras formas o sea, el trabajo ponerlo en su proporción. Hay veces que te apasionas y que te metes y que es muy demandante, pero el saber poner límites, para mí fue, o sea, es de las cosas con las que me quedo de esta enfermedad y que me regaló el cuidarme a mí. O sea, esos desvelos de 3 de la mañana, el estrés, todo eso, pues
también ponerlo en perspectiva. Muchos tenemos que trabajar, pero siempre hay formas de poderte organizar para que no afecte tanto a tu organismo y a tu vida familiar, ¿no? Y pues los regalos pues fuese y de verdad el cariño de la gente. O sea, no te puedo yo transmitir la gratitud que hoy me sigue acompañando y me siento la más suertuda de haber tenido esta enfermedad porque me hizo tener la oportunidad de que tanta gente que quiero me demostrara su cariño, sus detalles, su amor. Entonces, pues nada, sí, como que me dejó un gran regalo, la verdad. O sea, el voltear a ver las cosas realmente importantes en la vida, tratar de organizar las otras que tienes que hacer, pero sin perder tus centros y tener muy claro qué es lo relevante en tu vida y hacerle esos espacios, ¿no? Ricardo. Estaba pensando en la pregunta y en lo que estaban diciendo tanto Camila como Sandra, y es bien interesante porque no me había puesto a pensar eso realmente. O sea, cambiaría, yo tampoco cambiaría nada. O sea, realmente es como un 20 que me acaba de caer. Estar enfermo de la forma en la que estuve sí me hizo cambiar muchas cosas, muchos hábitos, como, o sea, el ejercicio, la alimentación, ya sabes, o sea, la convivencia, y también creo que no nada más la enfermedad, sino también la cuarentena, porque al estar en casa tienes que buscar cosas, ¿no? O sea, he podido terminar libros que tenía pendientes, he podido escribir, he descubierto nueva música, entonces, como decía Sandra, si en su momento me hubieran preguntado, o sea, si preferiría estar enfermo para después como que, ya no sé, estar un poco más tranquilo, pues sí, hubiera sido como obvio no, pero ahorita que estoy mejor, qué bueno que lo pasé, porque estoy tranquilo. No sé si esto de la inmunidad sea como algo real o no, y tampoco sé por cuánto tiempo, pero me siento tranquilo de saber que ya pasó, ¿no? Ok. ¿Tú, Sergio? Para evitar contagiarme, no, difícil, ¿no? Complicado. Creo que las medidas necesarias en su momento, pues las tomé. Si en algún momento bajé la guardia, pues no me di cuenta. Pero yo creo que hice todo lo necesario para cuidarme, ¿no? Entonces, saber de qué manera pude haber hecho otra cosa para evitar contagiarme es complicado, entonces creo que no hubiese hecho algo distinto. Si lo veo como tratar una respuesta, pues cuidarme mucho más al ver a los pacientes, como lo hago ahora probablemente, ¿no? Usar careta para ver a un paciente, lo que no hacía antes, ¿no? Entonces esas cosas de cuidados, pues a lo mejor sí lo hubiese hecho en aquel momento, ¿no? Ese aprendizaje te queda. Al final de cuentas tú debes verlo como eso, una oportunidad de transformación, una oportunidad de crecimiento. Y la transformación y crecimiento que me ha dado esto es que en lo profesional pues te tienes que cuidar todavía más. Me ha permitido ser más empático con las personas que han atravesado, vivido o sufrido el fallecimiento de un ser querido que me ha tocado ver por la situación del COVID. Entonces, a lo mejor no en esa proporción, pero puedo entenderlo de cierta manera. Y en el aspecto personal, la cercanía con la gente que sabes que está, pero que a lo mejor no le dedicas el tiempo y el espacio, ¿no? Acercarte a ellos aún más, saber y confirmar y reiterar que ahí hay gente, ¿no? Que está interesada y preocupada por ti, ¿no? Incluido el doctor Brígido Navarrete, al cual le agradezco, y muchas otras cosas que serían muchos para mencionarlos, pero la verdad es que esa es la satisfacción, el crecimiento y la transformación que te queda, ¿no? En ese aspecto de la cercanía con las personas, de tomar más cuidados, de ser más empático con las personas que están viviendo, que han vivido
o que sufrieron la pérdida de un ser querido, ¿no? Yo creo que por ahí sería la situación, pero hacer algo diferente, pues tal vez si hubiese cuidado más, ¿no? En su momento, pues decían que con el cubrebocas era suficiente y pues en su momento no fue así, ¿no? Ya con el tiempo, pues yo creí que tomaba las medidas adecuadas y suficientes, pues bueno, pues parece que no sucedió de esa manera, ¿no? Y si si lo vemos desde si hay inmunidad, como dice Ricardo, bueno, pues no lo agradezco porque tampoco se trata de decir gracias porque me diste la enfermedad, pero sí también aprovechar que a lo mejor somos un grupo que está de cierta manera inmune, ojalá, no lo sé, reiteramos, no es una situación de hablar de términos médicos y de hablar de ciencia y de inmunidad, ¿verdad? Pero bueno, si eso es así, pues bueno, es un área de aprovechamos esa parte, ¿no? Claro. Me gustaría, estuve viendo ahí las preguntas, creo que de alguna manera se abordan todas, digo, a lo mejor muy puntuales, ¿no? Las que después, como siempre lo hacemos en los webinars, las que tengan que ver con cada quien en particular, se las haremos llegar de alguna manera. Me gustaría que cerráramos con algo que no es un consejo médico, que no haga nada de esto sin consultar a sus doctores, pero me gustaría que cada uno de nosotros cerráramos con qué podríamos decirles a las personas que a lo mejor nos están viendo que tienen algún familiar o algo que esté en nuestras condiciones, más o menos, es decir, no gravísimos, sino tanto en la recuperación, a lo mejor como quienes lo vivimos, por ejemplo, en casa, ¿qué nos ayudó a nosotros, no? Bueno, ya regresó Ricardo, entonces lo dejo a él y contesto de la manera. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, a Camila, a Ricardo, a Sergio, ya se volvió a ir, así que quiero agradecer que hayan accedido a participar. La verdad es que, como dijo en algún momento Ricardo, de pronto puede haber un sentimiento de vergüenza. Hay mucha gente que no quiere decir que se contagió, porque aparte sí puede haber, yo hasta ahora no he tenido este estigma, pero puede haber el estigma de que si los vecinos se enteraron y algo, ya no importa que no estés contagioso, como que te ven y te alejan, porque como los síntomas duran tanto, o sea, los síntomas residuales duran tanto tiempo, pues estás muy achacoso mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo lo que les puedo dejar así para yo cerrar y le paso la palabra después a Camila, Ricardo y a Sergio es que sí, la gente que está ahí, que se preocupa por uno, te levanta el ánimo, eso ayuda mucho, ¿no? Y quienes tengan un familiar, no esperen respuestas, ni que contesten el teléfono, a veces no tenemos fuerza ni para verlo. A mí me pasaba lo mismo que comentaron, no podía ver ni la tele, ¿no? Entonces, luego la pantalla del celular y contestar, empezar a escribir, era como un mareo espantoso. Yo todavía me cuesta trabajo, tan simple como ver una película con subtítulos, se los tengo que quitar. O sea, me empieza una sensación espantosa en los ojos. Bueno, pero perdón, oye, bla, bla, bla. Bueno, eso por un lado me ayudó mucho, como pierdes el gusto y el olfato, a mí me sirvió comer frutas, porque creo que lo dulce en mi caso fue lo que más pude sentir o percibir. Una muy, muy querida amiga mía me mandó una caja de obleas. Yo les decía la otra vez que platicamos antes que me gustó comer obleas porque como las obleas normalmente no tienen sabor, por lo menos no sentía que estaba comiendo cartón, entonces era crunch, 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 crunch. Hagan esto no es recomendación médica, pero los que estén en su casa, párense y den una vuelta, aunque sea a la mesa del comedor. Eso a mí me ayudó. Me ayudó eso, me ayudó tantas muestras de cariño, me ayudó que mis hermanos me hicieran como un check-up cada 3 horas al principio, porque mi miedo más grande era lo que les digo, que uno de los síntomas por los que te pueden llevar al hospital es que pierdas orientación y conocimiento. Y yo decía, ¿qué voy a hacer si pierdo orientación y conocimiento? Pues mis hijos van a pensar que estoy jugando. Entonces me hacían como un check-up. Entonces estar al pendientes, pero no esperar mucho de nuestra parte de regresar. Y paciencia. Se los digo porque me lo sigo diciendo a mí misma, me cuesta muchísimo trabajo saber que le tengo que bajar, porque no estoy todavía al 100 recuperada. Paciencia y bueno, muchas gracias otra vez, les agradezco a todos.
Y Camila, lo que quieras decir para cerrar, ¿qué te sirvió a ti, lo que quieras. A mí, como enferma, me sirvió en el hospital, no se me antojaba comer nada y como dice Sandra, la fruta es lo único que cuando te ve el sabor medio lo sientes y sientes fresco y se te antoja, lo demás se te distorsionan los sabores, te sabe cartón feo, te dan asco, entonces la fruta yo creo que si quieren hacerle un regalo a alguien más que flores, bueno, no, las flores también alegran, pero fruta, canastas de fruta son muy buen regalo. Lo mismo, o sea, manden mensajitos, estén al pendiente, porque eso sube el ánimo, de verdad, aunque no contestes, porque no tienes la energía, no esperen la respuesta, pero sepan que su mensaje va a llegar y va a dar ánimos y va a ser el motor como para que, bueno, qué bonito se siente, ahí voy para adelante, ¿no? Entonces, eso es a los familiares. Yo tomé mucha vitamina C, después de esto salí con una nutrióloga funcional y me puso un shot intravenoso, eso no es médico, pregúntale a sus doctores, pero a mí me ayudó, de vitamina C B12, que por un lado para me dio un boost de energía, pero por otro lado a mi hígado también le costó trabajo, pero una vez que lo procesó me vino muy bien. A mí me recomendaron tomar por 3 meses la aspirina Protec. En mi caso, yo creo que porque las plaquetas las tuve muy altas, entonces no sé si a ustedes les dieron esa recomendación, pero a mí me dieron la aspirina Protec, esa que es chiquita, para evitar cualquier tipo de trombo. Y bueno, esas son mis recomendaciones. He tomado vitamina C. Se me cayó muchísimo el pelo a mí. No sé si fueron las tomografías, si fue las inyecciones para lo de la trombosis, etcétera. No sé a qué se debió, pero a mí se me ha caído muchísimo el pelo. Entonces, pues tomar zinc, selenio, vitaminas, todo pregúntenle a sus doctores, pero bueno, esos son los tips que les puedo dar. Y descansar y tener paciencia y que su familia les tenga paciencia. Creo que ya lo dije, pero lo reitero, estar consciente del cuerpo. Yo sé que suena medio raro y a lo mejor no se entiende, pero igual y yo no lo entendía tampoco muy bien hasta que me dio. Pero incluso con el ejercicio y una atención cuando tienes hambre, ¿no? Es escuchar y como hacer el esfuerzo por tratar de entender tu cuerpo, ¿no? Muchas veces no lo sabes, pero te duele la espalda y no te das cuenta y tú sigues con tus actividades normales y cuando menos que lo esperas ya no te puedes mover tan bien, ¿no? Y tienes que guardar más reposo. Creo que es algo que nos está pasando mucho por el trabajo en general, por muchas cosas que dejamos a un lado nuestro propio, la sensación de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a mí fue algo que me ayudó mucho en lo personal con esto del COVID. Como no había información, pues no te queda de otra más que estar al pendiente de lo que vas sintiendo en la espalda, en la cabeza, el cansancio, el hambre. Y sí es cierto, algo que dijeron también respecto a la comida es, si bien no te sabe, la textura también aporta como una cierta sensación de satisfacción, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó en el caso de ustedes que tienen las frutas y las obleas, a mí fueron las verduras. Porque sí, no te saben, entonces, como dijo Camila, lo fresco como que te ayuda. Entonces, si bien no te sabe, te tienes que imaginar los sabores. Entonces, a mí como que, no sé, las verduras en general fue algo que como que dije, bueno, si no me sabe la comida, entonces aprovecho y como algo saludable y me hacía sentir bien con mi cuerpo pensando que pues me estaba alimentando pues, de una forma todavía más saludable. Eso. ¿Tú, Sergio? Yo lo que recomendaría más que nada sería prepararte. Digo, no esperar que te dé, porque no deseamos que nos dé, no buscar que te dé, pero sí prepararte por si te da, ¿no? O sea, sí buscar y tener una red, ¿no? ¿A dónde voy a ir? ¿A quién voy a recurrir? ¿Cuál es el médico que en confianza con quien le voy a preguntar mis dudas? Sí tener esa parte de preparación en caso de que yo o alguna persona cercana se pueda contagiar, ¿no?
cuál va a ser la vía de acción o el plan de acción, dónde me voy a hacer estudios, dónde me voy a hacer la prueba, con quién voy a acudir. Esa sería la parte de, no deseando ni queriendo que me dé, pero sí prepararme por si me da, o alguien cercano a mi familia. A mí me ayudó mucho el hecho de tener de cerca a alguien que me pudiera orientar. O sea, yo soy médico, pero yo no soy especialista en estas cosas, entonces sí tener a alguien cercano, sí tener a alguien que me orientara, sí tener a alguien que me diera un tratamiento oportuno, ¿no? Pudo haber hecho que mi enfermedad no fuese más grave de lo que es, ¿no? A mí me ayudó, siento mucho, un par de tratamientos. Uno es la pifenidona y el otro es unas inmunoglobulinas que me dieron en el hospital. Obviamente todo indicado por el médico, ¿no? Pero la realidad es que si alguna recomendación haríamos, ayudan mucho los mensajes. Si te sientes acompañado, sientes que hay alguien que se preocupa y se interesa por ti, a veces no tienes ganas de responderles una realidad, pero sí te aliviana el recibirlo, ¿no? El simple hecho, no esperes la respuesta, pero sí mándalo simplemente esperando que te encuentres bien, ten un buen día, ojalá te recuperes pronto, lo que sea, pero la verdad es que esas cosas al paciente enfermo le pueden ayudar. Y que no se sientan mal el famoso me dejó en visto, ¿no? Digo, estoy peleando con esta cosa y apenas puedo con mi vida, ¿no? Pero sí tener un plan de acción, o sea, sí prepararse es yo creo que una parte muy, muy, muy importante. No automedicarse, o sea, esa parte también, no hay tratamiento específico, estamos de acuerdo, pero sí hay tratamientos que la gente especializada, que la gente que está en la primera línea de batalla en estas cosas, te puede proporcionar y te puede orientar qué puede ser lo mejor para determinada etapa de la enfermedad. No se le da lo mismo a quien tiene una enfermedad leve, a quien tiene una enfermedad moderada y a quien tiene una enfermedad grave. Entonces, me encontré un grupo de Facebook donde dice que ahí limón con hierbabuena ayuda y mata el virus, o el zinc con vitamina C y vitamina D, hay que tomarlas, y el cloruro de sodio, o sea, asesórate con un médico, con alguien de confianza, con alguien capacitado, y prepárate para una situación que no te dé, qué bueno, pero si te va a dar, ya tienes esa preparación y esa anticipación. Básicamente yo creo que esa sería la recomendación principal. Yo quiero agregar una recomendación. Yo creo que todo esto se resume. Sí. Quería agregar una recomendación que me sirvió mucho y se me olvidó decir a lo largo del no olfato y no gusto. Yo, en mi desesperación, y gracias a una amiga que me mandó unas cosas del olfato y demás, yo empecé por mí misma mi rehabilitación olfativa, que constaba en aceites esenciales, ponerlos en un frasco de estos como de pomada, que no son de los que son medio oscuritos. No es nada médico, entonces lo voy a recomendar. Y hacer como mindfulness de 20 segundos con cada frasco con diferentes aromas de esencias, aceites esenciales. Me ayudó muchísimo. A mí, en mi caso, por lo que para mí representó, y creo que para todos, la pérdida del olfato y el gusto. Y entonces ese era un tip que se me estaba yendo, que también pueden hacer. Gracias, Brígido, perdón. Y yo, el meditar, también les digo que no, en estos momentos, de verdad, el meditar siempre te ayuda, como decían, a conectar hoy tu cuerpo y a tener esos momentos de acompañarte tú. Aunque es una enfermedad muy solitaria, también el mejor regalo es que te das cuenta que te tienes tú y contigo puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, yo les recomendaría mucho meditar también. Creo que a nuestra historia llegó el coronavirus y no se va a ir. Hace rato en un grupo en el que estamos, una compañera comentaba que no es salir a buscarlo, pero prepararnos por si no lo encontramos. Yo creo que eso es muy importante. La prevención y todo lo que hagamos muchas veces va a salir sobrando. Es una infección que es muy fácilmente transmisible, hay que tener cuidado, pero si en algún momento llega a pasar, ya vimos que hay dos espectros muy amplios de los que se están hablando, pero sin embargo es un camino en donde no es o uno o el otro, o no es un poquito más que una gripa, como decía al principio, o no todos los que tienen se van a morir. Creo que es muy importante este tipo de charlas con personas que han
pasado por esta situación, que es una situación muy traumática, es una situación de mucho aislamiento, es una situación que solamente la pueden saber los que lo experimentaron. Por eso era tan importante hacer este tipo de seminario, de webinar o de plática, porque tanto para las personas que estamos escuchándolo y que no estamos siendo parte del sistema de salud, como para los terapeutas que en algún momento van a tratar pacientes que tuvieron o que tienen la enfermedad, es importante entender que cada una de las vivencias es diferente, aunque todas están muy encaminadas a lo mismo. Hay un proceso de sufrimiento, pero también hay una experiencia que puede ser utilizada como algo bueno, puede ser utilizada como una situación de beneficio, como dicen. Afortunadamente tuve esto y estoy entendiendo, me puedo acercar más a mi familia, estoy teniendo una experiencia distinta a través de esta situación. Me da mucho gusto que los 4 estén aquí con nosotros, especialmente me da mucho gusto que Sandra y Sergio, que los conozco desde antes, estén aquí. Me alegro que podamos tener una charla como esta. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Le voy a dejar la palabra a Sandra. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los que escucharon. Ojalá que, como dice Brígido, esto sirva para que cuando nos alcance o les alcance o alguien que tengan cerca le dé la enfermedad y que afortunadamente no vaya a ser de alto riesgo y no sea nada más una tos, se acuerden de esta charla y pues estén más empapados de que es fea, hay momentos de miedo, hay desesperación, pero que uno la atraviesa y pues uno también sobrevive, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a todos. La verdad es que para mí en lo personal, escuchar la experiencia de Camila, de Ricardo, de Sergio, es extraño porque pues ya no me siento sola, porque ya no tengo que estar encerrada, pero me ha hecho sentirme muy acompañada en esta sensación rara que como que nadie puede, entre comillas, entender hasta que lo tiene, ¿no? Simplemente para cerrar, si alguien quiere decir algo más de los tres que quedan, Sergio lo perdimos, me parece. Sí, Ricardo. Que sí es cierto. Cuando yo estuve enfermo también pensé, ojalá, o sea, pudiera estar con alguien que también sintiera esto, porque como que, no sé, como que las penas divididas se sienten menos, ¿no? Entonces, como que sí está muy padre que se haya organizado esto, porque a pesar de que ya pasó, ¿no? Es padre saber qué vivieron los demás. Entonces, a mí me ayudó. Sí, como que no tienes alguien con quien compartir y te pasó esto o no te pasó esto, o sea, como que somos de los primeritos así como, y no tienes tantos casos alrededor con quien compartir tus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme y espero haber podido ayudar a los que nos oyeron con nuestras experiencias. Perdón, nada más un comentario. Todavía no se tiene certeza de que los pacientes con algún tipo de sangre tengan mayor susceptibilidad para la enfermedad. Se encontró en algunos estudios que los A tienen una mayor susceptibilidad para la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, tampoco se ha corroborado completamente. Entonces, sí es información que va saliendo, pero tenemos que entender que es una enfermedad nueva. Así como cuando ustedes dos se enfermaron, que era algo que apenas estaba empezando a saberse, todavía venía de China, estaba muy lejos, cómo se iban a contagiar, si era marzo. Igual así como eso empezaba, seguimos. Y hay muchas cosas que de repente van a salir, hay muchas otras que ya se echaron para atrás, hay mucha información a través de todos los estudios que se están haciendo en todos los países, que se ha corroborado, y hay otra que se ha visto que no tiene sentido y que no tiene ningún sustento. Entonces, no solo es eso, sino tenemos que seguir esperando a ver qué va pasando, a ver cómo se va comportando, a ver qué información nueva y verídica está saliendo, y entonces, por eso esta plática no era médica, sino era experiencial. Qué casualidad, porque sí, los tres son tipo A, pero no por eso los hace susceptibles solo a enfermarse o a que sea más grave. De acuerdo. Están en esta parte. Y otra cosa también para la tranquilidad de quien se enferme. A ver, yo estuve con mi mamá, mi hermana, mi cuñado, 5 sobrinos, mis hijos,
de los cuales sola y la gente que me ayuda, sí tomamos medidas, sí usamos, yo me aislé en el cuarto, pero aún así convivimos los días antes de que me metieran al hospital. Y solamente 2 de mis hijos se contagiaron y con síntomas leves. Tampoco es como, o sea, sí, hoy agradezco ya haberlo tenido porque la angustia de yo poder contagiar a alguien vulnerable sería horrible, ¿no? De lo que yo viví, yo habérselo provocado a alguien por no tener las medidas pertinentes, pero ya si se contagiaron, mi comentario va en el sentido de que no se asusten, tampoco, no todos se tienen que enfermar. Si tienen las medidas, si se lavan las manos, si guardan la sana distancia, sí funcionan esas medidas porque yo lo hice en mi familia y solamente 2 de mis hijos se contagiaron, que durmieron conmigo, por cierto. Perfecto. Importante, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Agradecerte a ti, Brígido, a pesar de que estuviste ahí medio intermitente en el Twilight. Agradecerte, yo también personalmente te quiero agradecer porque Brígido es mi colega y amigo desde hace muchos años y él estuvo también al pendiente de mí, y tanto él como Maru, su esposa. Entonces, aprovecho para darte las gracias aquí en vivo. Muchas gracias. A todos y buenas noches. Brígido, ¿tú quieres decir algo? Gladys, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, gracias a todos. Gracias.